Vamos a empezar, Amado, con un tema de inseguridad, sobre todo para pasar el reporte. Y es que recordamos hace, pues ya 2 semanas que transmitimos aquí que habían secuestrado a un familiar de Ricardo Monreal. Hace 11 días, pues bueno, finalmente tuvo una buena fortuna y lo liberaron el día de ayer. Primo de Ricardo Monreal regresa a salvo tras haber sufrido un secuestro en Fresnillo, Zacatecas. 11 días son los que estuvieron en cautiverio Pedro Ávila Rodríguez. Finalmente aseguran que fue parte de la operación de inteligencia de las autoridades estatales y federales, las cuales llevaron pues a la liberación del primo de los Monreal. Lo dejaron ahí en un poblado cercano a Fresnillo. Aseguran que bueno, no pasó a mayores, mientras que de otro lado en Guanajuato se reporta pues le dispararon a el primo del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Estaba parado en un semáforo, lo alcanzó una persona, tocó a su puerta y finalmente él lo obligó a bajar. Él bajó para evitar que, bueno, también en su camioneta venían su esposa y sus hijos, y él terminó bajando para evitar que fueran alcanzados por las balas la familia de este primo del gobernador de Guanajuato. Pues finalmente, pues esta crisis de seguridad que se vive en los estados panistas, pues le llega a la más alta cúpula en Guanajuato. Bueno, pues ahí están estos dos hechos vinculados a los políticos. Son dos estados que han tenido problemas de seguridad importantes, uno gobernado por Morena, por los Monreal, y el otro gobernado por el PAN. En el caso de Guanajuato, que en muchas ocasiones, muchas veces se ha hablado sobre el fiscal de Guanajuato, sobre la actitud del gobernador también allá en el tema de seguridad en Guanajuato. Los panistas siempre han salido a presumir que Guanajuato es un ejemplo de lo que se debe hacer en el resto del país. Así es como lo dicen, es increíble. Pero bueno, siendo el estado o uno de los estados más violentos, pues es lo que sucede, ¿no? Zacatecas ha tenido problemas en los últimos años y pues sí, los Monreal no han tenido tampoco la capacidad, que eso es lo que se les ha señalado en esta llegada particular de David Monreal a la gubernatura. El presidente ha enviado muchísimos elementos a estas dos entidades, incluso en Guanajuato creo que también le quitaron la vida a quien estaba al frente de la Guardia Nacional. O sea, la verdad es que es un estado muy complicado Guanajuato, el PAN no ayuda, el gobierno no los ha soltado, pero bueno, es difícil cuando los gobiernos estatales no ponen de su parte. El tema de seguridad es uno de los asuntos pendientes, se va avanzando, pero no se puede considerar, obvio, un asunto resuelto. Es algo a lo que el presidente también se ha referido en varias ocasiones. No se ha avanzado tanto como él tenía pensado se iba a avanzar ya a estas alturas de su gobierno. Sin embargo, esto no significa que vamos en la dirección equivocada. Solo hay que redoblar esfuerzos y hay que darle vueltas a Norma Piña, a los amparos, a las controversias, a los gobernadores, a Claudio X González, a todos ellos que tratan de sacarle raja política a este tema. Porque ahí está la propuesta que está funcionando, que es la Guardia Nacional, junto con la Sedena, junto con la Marina, y la quieren frenar. Es insólito, pero quieren parar todo esto que se está haciendo en beneficio de los mexicanos. Vamos al siguiente tema. El día de ayer lanza Santiago Krill Miranda un mensaje en la tarde, y es pues una especie de réplica, vamos a decirle, a lo que se dio hace una semana aproximadamente, donde Julen Rementería pues lanza también una controversia y pedía incluso a Norma Piña que pues sí le quitaran la presidencia al presidente López Obrador por haber incurrido en violaciones constitucionales. Ahora el que se lanza es Santiago Krill. Y es que Santiago Krill impugna ante la Suprema Corte el nuevo decreto del presidente López Obrador.
Dice, ahí está finalmente el documento que firma. Dice, el presidente firma del Senado, de la Cámara de Diputados, perdón, firma una controversia constitucional contra el segundo decretazo que declara como obra de seguridad nacional el Tren Maya, el corredor interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Vamos a escuchar lo que dijo Krill Miranda ayer por la tarde. Presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Se trata de un acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad. De manera concreta, lo que desea el presidente es que el pueblo no sepamos si se está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Señor presidente, sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias. Sí, presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley. Bueno, pues es lo que señala Santiago Krill, que por cierto se ve muy chistoso cuando se hace el enojado, cuando quiere levantar la voz. No se le da, no le sale. La verdad es que trata él de ponerse al nivel de Lili Telles, pero no, pobrecito, la verdad es que sí, no es su estilo y se ve mal. Pero bueno, él presenta esta controversia, resuelve un problema que tenía la oposición, porque el decreto anterior, que pues supuestamente va en contra de la transparencia, porque ese es el argumento, fue presentado por el INAI, esta controversia anterior, ese se cayó por el INAI. Ahora, el INAI no puede presentar una nueva controversia porque no tiene a los comisionados. Y entonces, pues, la oposición se quedó huerfanita, ya no sabían por dónde meter esta controversia. Ahora, efectivamente, el presidente de la mesa directiva está facultado para presentar este documento. Ya hay un criterio de la Corte, o estos famosos criterios de la Corte, y por eso es que él presenta ahora la controversia. Claro que no tiene la misma fuerza que como si lo hubiera presentado el INAI, porque incluso en los argumentos que sacaron los ministros en la discusión del primer decreto, dijeron, bueno, pues es que el INAI se está quejando porque le están afectando en sus funciones. Bueno, ahora no puede decir Santiago Krill que le afectan sus funciones porque él no es el INAI. Sin embargo, bueno, se presenta la controversia, es alguna manera también de meter un proceso legal en contra de este decreto. Ya Santiago Krill, aunque amenaza en que seguirá metiendo decretos y demás, ya él ya se va. Ya su periodo como presidente de la mesa directiva termina en mes y medio y ya se va, o sea, ya no va a poder meter más decretos, más controversias, o sea que también ahí él está engañando, está diciendo mentiras. Pero bueno, además de esto, pues le sirve a él como una especie de bandera política, que honestamente no sé ni para qué lo hace. Porque no es una bandera así que tenga una gran demanda ciudadana. Es que quiero que funcione el INAI. Eso solo le interesa a la oposición y a la cúpula de la oposición. Vaya, ni siquiera a la gente, los seguidores de la oposición usan el INAI. Es un concepto muy abstracto de la transparencia en nuestro país. Y no es algo que pueda beneficiarlos electoralmente. Sí, políticamente, porque es un instituto autónomo que ellos controlan, pero ya en términos electorales no sirve, no es demasiado. Pero bueno, no tiene más Santiago Krill y esta es su propuesta, irse en contra de un decreto del presidente Obrador. Por eso es que no levantan,
Pero bueno, que siga haciendo sus corajes de mentiras, Santiago Krill. Y es que hablando en términos, ¿qué es lo que ellos dicen, no? De transparencia, el por qué no exhibe realmente lo que se está haciendo, aunque sabemos los motivos de que haga este decreto el presidente para evitar los bloqueos de parte de Claudio X González y su grupo. Resulta que estos que tanto critican el tema de la falta de transparencia de la 4T, pues son los que a nivel estatal en diversos gobiernos están realmente ocultando la información. Y este es el caso de Maru Campos. Vamos a verlo. La gobernadora panista de Chihuahua modificó la Constitución para no transparentar sus viajes al extranjero. Esto en el mes de marzo pasado, el PAN en Chihuahua modificó la Constitución para que ya no sea obligatorio que el Ejecutivo Estatal, que la gobernadora publique a dónde viajó y qué gastó. Entonces, todos los viajes al extranjero que ha hecho Maru Campos hasta el momento, si no me equivoco, han sido 4, a Miami, a Florida, a las Bahamas y al Caribe, pues no tiene por qué rendir cuentas, ni siquiera informar al Congreso ni cuando sale, ni cuando entra y en qué gastó el dinero. Estos mismos panistas son los que reclaman falta de transparencia de parte del Ejecutivo Federal. Pues sí, aunque no es realmente la transparencia lo que les preocupa, son las controversias que puede presentar el INAI. También, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción quiere que el INAI censure la mañanera del presidente porque el presidente ha presentado pues las facturas, la información sobre el financiamiento que reciben de Estados Unidos, y como son en datos personales, quieren que el INAI obligue a que el presidente se censure. El problema es que no pueden obligar al presidente, no pueden iniciar este proceso legal porque no tiene quórum en la comisión, el Consejo General del INAI. Entonces, por eso es que quieren las designaciones, por eso es que quieren reactivarlo. La transparencia sigue funcionando, uno sigue solicitando la transparencia y se le siguen entregando ahí los resultados. Pero ya para estas acciones políticas ya no les da, ya por eso sale Santiago Krill, porque pues no les quedó de otra. Y Claudio X González ahora se tiene que aguantar que sigan sacando sus datos porque no puede frenar al presidente con el INAI. Pero sí, es la justificación. Una justificación que, insisto, no tiene tanto beneficio político, beneficio electoral, porque a la gente, bueno, sí le interesa, pero tampoco es una de las principales demandas que hay en el país. Transparencia, transparencia. ¿A quién se le ve hablando de la transparencia? Solo a los panistas, honestamente, solo al PAN. Vamos al siguiente tema, y en esta que ya es prácticamente una sección, que es ¿a quién amparó Piña? Bueno, finalmente ayer hablábamos y antier del tema de Abarca, del exgobernador de Durango y de los 18 funcionarios que habrían amparado. Bueno, el día de ayer le tocó la bendición de la varita de Piña a los panistas en la Ciudad de México. Para ser más puntuales, al cártel inmobiliario. Una jueza federal otorgó un amparo a Sofía Soraya Bonrerich, la hermana precisamente de Cristian Bonrerich, que se encuentra también en prisión, quien esta sentencia que ordena dejar sin efecto el auto a vinculación a proceso dictado en su contra por la supuesta responsabilidad del delito. Es decir, pues le dan otro blindaje a familiares, a ella que sería, pues según lo que se reportó, pues sería parte de el cerebro financiero del cártel inmobiliario, que ya estuvimos leyendo que incluso llegó hasta el Estado de México también a moverse con este tema. Finalmente, el día de ayer se le da un amparo, aunque todavía no quiere decir que vaya a salir. Sí, le van limpiando al puro estilo de Rosario Robles, quitándole una a una las carpetas de investigación y echando abajo las investigaciones en su contra. Pues el día de ayer blinda Piña a la hermana de Bonrerich. Sí, como dices tú, Publio, es un proceso. O sea, no puede nada más un día para otro dejarla libre, que pues ya nada más eso les faltaba,
sino tienen cuando menos que cumplir sus propias disposiciones, sus propios tiempos, simular que respetan el reglamento interno en el Poder Judicial de la Federación. Y ahora, pues bueno, pues sí, se toman estas decisiones. O sea, a pesar de todas las denuncias, las pruebas que también se han presentado, testimonios que existen sobre estos desvíos inmobiliarios, las empresas, las transferencias, los departamentos, que también ahí están, existen los departamentos, con todo y sus escrituras, pues se estén entregando los amparos. Y es que esta es la historia del país. No de ahora, no es nueva, pero que ahora se ha agravado, en donde los ricos, los políticos, pues tienen todos estos instrumentos a su disposición, los amparos, los procesos ahí que se sacan los abogados de la manga, que conocen a los jueces y los jueces se los validan y pues terminan saliendo libres, y los que no tienen el dinero para presentar todos estos recursos legales terminan en la cárcel, y muchos de ellos incluso sin sentencia, porque del otro lado los que le pagaron al juez ahí los tiene, nada más para que se queden detenidos. En fin, la verdad es que esto que viene sucediendo desde antes se ha agravado mucho con Norma Piña, lo ha denunciado también el presidente, y el problema es que Norma Piña no reacciona y no tiene interés. La verdad es que no se ve el más mínimo interés desde el Poder Judicial, desde la cabeza de la Corte y del Consejo de la Judicatura, por resolver, atender las quejas ciudadanas, las demandas de justicia. No, o sea, honestamente, hay una indolencia total. Y Norma Piña lo que se dedica es a enviar mensajes de WhatsApp. Y la justicia, pues ya estamos viendo, ¿no?, lo que está sucediendo. Inclinada, además, haciendo favores políticos.